Bienvenidos a la clase 1 de Python. Esto es un curso nuevo que estoy creando en el canal para poder aprender Python desde cero, comenzando desde la teoría, cosas básicas de Python, em, por ejemplo, qué tipo de paradigma utiliza Python para trabajar, qué es un lenguaje compilado e interpretado, tipos de variables que existen en Python, funciones, hasta cosas más avanzadas como lo que serían clases y demás. Entonces, para empezar, vamos a comenzar acá con un cuaderno para explicar primeramente qué es un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado, ya que Python es un lenguaje interpretado. Entonces, un lenguaje compilado es un lenguaje de programación. El programador llega y escribe la instrucción, pero esta instrucción necesita ser primero compilada. La compilación es un tipo de traducción. Entonces, los lenguajes compilados llegan y toman todas las instrucciones y las convierten en instrucciones binarias de ceros o unos, que es lo que entiende el computador. Entonces, a esto se le llama lenguaje máquina, que es el lenguaje que entiende la computadora, ¿verdad? Los circuitos eléctricos solo entienden ceros y unos o corrientes encendido y apagado. Entonces, normalmente estos lenguajes son muy eficientes, ya que eh, llevan una, llevan una traducción previa, o sea, todo el lenguaje se traduce al lenguaje máquina y luego se ejecuta directamente. Las instrucciones se ejecutan directamente una por una. En cambio, el lenguaje interpretado es un tipo de lenguaje donde vos escribes la instrucción y esta instrucción se ejecuta en el tiempo de ejecución. O sea que conforme el programa está corriendo, él va interpretando cada una de las instrucciones y las va convirtiendo al lenguaje máquina y las va ejecutando una por una. Entonces la diferencia es que los lenguajes compilados necesitan un tiempo para primero traducir todas las instrucciones al lenguaje máquina, mientras que el interpretado se va traduciendo en el momento. Python es un lenguaje interpretado, es decir, que todas las instrucciones se van ejecutando y transformando en el tiempo de ejecución. Entonces, acá vamos a volver al, a la herramienta de código que tengo, que en este caso es Visual Studio Code. Normalmente cuando uno comienza a programar en Python, utiliza el propio IDLE de Python, pero realmente no hay mucha diferencia. eh, Eso se hace más que todo porque el IDLE de Python no tiene, por así decirlo, como ayudas que te permiten como incluso predecir qué es lo que quieres escribir. En cambio, Visual Studio sí tiene herramientas de esas, pero para términos del curso lo voy a tener desactivado y todo se va a estar escribiendo manualmente sin ninguna ayuda. Ok, entonces ya sabemos lo que es Python, que es un lenguaje de programación interpretado. También, bueno, sería importante, volviéndonos acá, saber qué es un paradigma de programación. Un paradigma de programación es simplemente la manera que tiene un lenguaje para interpretar eh, o dar solución a un problema real, ¿verdad? Interpretar la realidad. Existen varios tipos de paradigmas. Está el paradigma funcional, está el paradigma lógico, paradigma imperativo y el paradigma orientado a objetos. Ok, cada uno de estos paradigmas utiliza una herramienta para poder dar solución o interpretar la realidad.
¿verdad? Cuando uno escribe código, lo que está intentando hacer es interpretar la realidad, ¿verdad? Y sintetizarla en un algoritmo que logre dar solución a algo, ¿verdad? Eh, a problemas de la vida real. En este caso, el paradigma funcional, pues se va a utilizar, se va a agarrar de las funciones. O sea, son lenguajes, son tipos de lenguajes que se escriben todas en funciones y normalmente en este tipo de lenguajes se utiliza mucho la recursividad. Entonces, bueno, la recursividad es un tema que se va a ver a futuro. El paradigma lógico utiliza todo lo que son como hechos, hechos y proposiciones. Proposiciones. El imperativo utiliza reglas. Es un lenguaje que utiliza reglas. Y el orientado a objetos, como tal lo dice, utiliza objetos para dar solución a la vida, a los problemas. Python tiene una curiosidad más que es un lenguaje multiparadigma. ¿Y qué quiere decir que sea multiparadigma? Que utiliza puede utilizar varias de estas herramientas al mismo tiempo. En este caso, Python es un lenguaje tanto funcional como orientado a objetos. Comparte estas dos modalidades. Entonces, hay momentos en los que es más sencillo escribir una solución de manera funcional u otras que es mejor utilizarlas orientadas a objetos o incluso también se pueden combinar, ¿verdad? Uno puede crear una solución que combine ambos paradigmas al mismo tiempo. Volviendo al Visual Studio Code, ¿ok? Entonces vamos a empezar con con lo que es tipos de variables en Python. Ok, existen muchos tipos de variables, pero vamos a ir poco a poco, comenzando por lo que son los números enteros o int, que se conoce en Python. Un número entero, ¿verdad? Es como si nos devolvemos a la pizarra. Un número entero es como en matemáticas en colegio cuando veíamos conjuntos numéricos, un número entero simplemente es un número natural o z, ¿verdad? En los números enteros siempre vamos a tener valores, por ejemplo, como el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y etcétera, ¿verdad? Entonces son números eh, enteros. Por ejemplo, aquí podemos escribir una variable a que sea igual a 2, una variable b que sea igual a 3 y una variable que se llame suma, que sea la suma de a más b, ¿verdad? Entonces, hay múltiples operaciones que se pueden aplicar a los números enteros, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer como un repaso simple de todas ellas. Para empezar, se puede hacer una suma, ¿verdad? Podemos sumar y imprimir el resultado. Print. Print es el comando de Python que se utiliza para imprimir en consola cualquier información. Entonces, en este caso, voy a escribir print suma, ¿verdad? Entonces, estoy tomando la variable a, la variable b, la suma, lo que está haciendo es sumar a más b, que entonces, por lo tanto, aquí debería haber un 5, y print imprime en la consola eh, el número 5. Entonces voy a correr este código y aquí vemos como resultado 5, ¿verdad? Al igual que la suma, ¿verdad? Podemos tener más tipos de operaciones, ¿verdad? Podemos tener resta, donde la resta sería, por ejemplo, a menos b. En este caso me daría un número negativo, ya que 2 menos 3 me daría -1, ¿verdad? También puedo imprimir la resta. Vamos a imprimir la resta y correr el código. Entonces podemos ver 5 -1. Ok, también podemos tener la multiplicación. eh, multiplicación.
que sería, bueno, en Python la multiplicación se representa con un asterisco. Entonces, para multiplicar A por B, tendríamos que tener A asterisco B. Esto lo que haría es hacer 2 por 3, que sería 6, ¿verdad? También podemos imprimir este resultado acá, print multiplicación. Y vamos a correr de nuevo el comando y aquí tenemos los tres valores, ¿verdad? 5 menos 1 y 6. Entonces tenemos esas operaciones. También tenemos lo que son divisiones en Python y bueno, en los lenguajes de programación existen dos tipos de divisiones, que son división entera y división flotante, ¿verdad? Entonces la división entera es simplemente, eh, se representa con un slash, entonces sería como A dividido entre B. Bueno, la división entera se representa con dos slashes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A dividido entre B, pero de manera entera. De manera entera quiere decir eh, que estamos haciendo la división de 2 entre 3. Si nos vamos a la pizarra, ¿verdad? Esto es como si, que vamos a poner aquí 2 dividido entre 3, pero al ser una división entera, no hay un valor que multiplicado por 3 me dé 2, ¿verdad? En este caso sería 0. 0 es el único valor que puede multiplicar a 3 y acercarse más al 2. Porque ya que si yo pongo un 1, más bien me paso. Entonces, prácticamente en otras palabras, el 2 no se puede dividir entre 3 de manera entera. Y por eso me daría el resultado 0, ¿verdad? 0 es el que más se acerca. Entonces, si volvemos acá al Visual Studio Code, veríamos que esto me da 0. Voy a imprimir el resultado. Print división. Bueno, nada más voy a cambiar el nombre de la variable a división entera. Entonces aquí voy a poner división entera. Y vamos a volver a correr el código donde vemos que el resultado es 0. Porque, por lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? El 2 no puede ser dividido entre 3 de manera entera. Pero sí puede ser dividido de manera flotante o decimal, ¿verdad? Entonces, digamos, sí podemos tener aquí una variable que se llame división decimal o flotante, que sería A slash B. Esta es la manera de dividir números de manera flotante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora sí puedo dividir el 2 entre 3, pero esto me va a dar números decimales, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la pizarra que tenemos por acá, ok, ahora sí podemos dividir el 2 entre 3, pero ¿qué necesito yo para dividir 2 entre 3? Como el 2 no cabe, yo puedo agregar un 0, ¿verdad? Puedo poner 20 agregando un 0, ok, ahora entonces si hay un número que multiplicado por 3 se acerque a 20, que sería por ejemplo el 6. 3 por 6 me da 18. 20 menos 18 me da 2. Ahora otra vez el 2 no lo puedo dividir entre 3, pero puedo agregar un 0. Y puedo volver a multiplicar por 6, que me vuelve a dar 18. La resta me vuelve a dar 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces me va a dar un número decimal periódico. Entonces me va a dar 0,666, pero el lenguaje de programación no puede escribir infinitamente. Entonces va a haber un momento en el que el 6 se va a aproximar a un 7, ¿verdad? Entonces al final él va a intentar aproximarlo y escribir 7. Vamos a irnos acá al Visual Studio. Entonces tenemos que aquí esto nos tiene que dar algo como 66667. Vamos a imprimir el resultado de la división flotante. Vamos a ejecutar el código. Y bueno, en este caso no me retornó un 7, pero sí es un número limitado de 6, ¿verdad? Ya que, bueno, el lenguaje, o sea, la computadora no puede almacenar infinitos números. Entonces siempre se va a limitar. Ok, entonces ya vimos varias de las operaciones. Em, Vamos a ver un par más que son bastante útiles. Empezando por em, las potencias. Entonces vamos a poner potencia
Ok, potencia me refiero, por ejemplo, a elevar 2 a la 3 o a la b. Entonces, de esta manera, bueno, en Python esto se escribiría a doble asterisco b. Esto lo que quiere decir es a elevado a la b. Ujú. Sí, a elevado a la b. Así. Entonces, ¿qué sería a elevado a la b? Es como que yo ponga 2 elevado a la 3. Eso quiere decir multiplicar el 2 tres veces. O sea, 2 por 2 por 2. Eso me daría 8. Entonces vamos a poner aquí print potencia. Vamos a volver a ejecutar el código y vemos el valor acá, ¿verdad? 8. Ahora, vamos a pasar a lo que sería una raíz. Una raíz, pues simplemente sería, si lo vemos de manera matemática, ¿verdad? Y nos devolvemos acá a la pizarra, una, una raíz no es más que un exponente fraccionario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando uno está sacando la raíz cuadrada de 4, uno en realidad lo que está haciendo es 4 elevado a la un medio. Donde, bueno, 4 es 2 a la 2, pero como esto estaba elevado a la un medio, entonces yo puedo escribir 2 a la 2 entre 2, que sería 1. Entonces esto es igual que escribir 2 a la 1, que es igual a 2. Entonces la raíz cuadrada de 4 me da 2. En este caso, si yo pongo raíz cúbica de 2, que sería como el ejercicio que tenemos en Python, lo que yo quiero decir en realidad es 2 a la un tercio. Aquí sí ya no hay manera de sacarlo, ¿verdad? Habría que aproximarlo, pero eso Python se encarga muy bien de aproximarlo ya por su cuenta. Entonces aquí vamos a poner a elevado a la uno dividido entre b, ¿verdad? Porque eh, es un exponente fraccionario, ¿verdad? Entonces, en vez de elevar a la b, estoy elevando a uno entre b. Entonces, aquí lo que quiero decir es a elevado a la uno entre b. Eso sería sacar la raíz cúbica, o ¿verdad? De 2. Entonces aquí yo podría hacer el print. Vamos a escribir la raíz. Vamos a ejecutar el código y me da en este caso que es 1.25. Esa sería la raíz. Por último, tenemos una de las operaciones que es muy importante, muy, muy, muy importante en programación, que es el módulo. El módulo es una operación que normalmente no se ve mucho en el colegio, pero es una operación importantísima en la programación porque nos permite hacer infinidades de soluciones que luego vamos a ver en el futuro. ¿Cómo se escribe el módulo? Se escribe A porcentaje B. Ese sería el módulo. ¿Y qué quiere decir? Ok, vámonos a la pizarra. El módulo sería, ok, vamos a hacer la división de 2 entre 3, ¿verdad? Habíamos dicho que el 2 no podía ser dividido entre 3, que el número que más se acercaba era 0. 0 por 3 me da 0 y 2 menos 0 me da 2. Entonces, el módulo prácticamente es el residuo que llamamos en la división. Ese es el residuo. En programación sería el módulo, ¿verdad? La operación que me da este valor, vamos a decirlo así. El módulo, el módulo es la operación que me retorna el residuo de la división. Entonces, en este caso, el residuo de 2 entre 3 me tiene que dar 2. Vamos a escribir acá, ¿verdad? Bueno, vamos a imprimir. Bueno, voy a escribir acá lo que significa el módulo. Entonces, el módulo es una operación que retorna el residuo de la división. Entonces, aquí vamos a hacer el print
de, vamos a hacer el print del módulo y vamos a volver a editar el programa y aquí vemos un 2, ¿verdad? Que es el valor que sobra, es el residuo. Si nosotros escribiéramos, por ejemplo, voy a crear otra sección de código. Voy a escribir, por ejemplo, otro ejercicio, por ejemplo, 4 módulo 2. ¿Qué sería? Ok, 4 módulo 2 es dividir 4 entre 2 y sacar el residuo. Entonces, vamos a verlo en la pizarra. Si yo acá pongo 4 entre 2, el número que puede multiplicar a 2 que más se acerca a 4 es 2. Entonces tengo 2 por 2 me da 4. Y 4 menos 4 me da 0. Entonces el residuo de 4 con 2, el módulo de 4 con 2 me tiene que dar 0. O sea que si yo pongo 4 módulo 2, esto es igual a 0. Eso lo podemos comprobar en Visual Studio. Voy a correr esto y vemos que me da 0. Y, y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo tuviera un 5, en este caso, 5 módulo 2, más bien me tendría que dar 1, porque 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. Entonces el residuo de esto es 1. ¿Y por qué esto es una operación muy importante? Vamos a fijarnos en un patrón. Eh, Voy a escribir aquí muchas operaciones. Voy a escribir, por ejemplo, 1 módulo 2, 2 módulo 2, 3 módulo 2, 4 módulo 2, 5 módulo 2, 6 módulo 2 y así sucesivamente. Voy a ejecutar esto. Eh, bueno, él me imprime aquí siempre el último, ¿verdad? Entonces más bien voy a agregarle un print a todo eso. Voy a imprimirle un print, voy a ponerle un print delante de todo esto para imprimir todos los números. Vamos a poner acá. Vamos a ponerlo así. Y ahora él sí me va a mostrar todos los números, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Si yo tengo 1 módulo 2, esto me da el valor de 1. Porque solo puedo hacer 0 por 2, 0. 1 menos 0, 1. 2 módulo 2, 2 por 1, 2, 2 menos 2, 1. 3 módulo 2, 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos viendo es un patrón. ¿Cuál patrón? 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Y por qué es así? Entonces, eso lo que quiere decir es que los números que son impares, como el 1, el 3, el 5, el módulo me entrega a mí un 1. Y cuando los números son pares, como el 2, el 4 y el 6, el módulo me está entregando 0. Esto es muy útil, por ejemplo, para saber si un número es par o impar. Eh, Muy, muy útil para saber eso, ¿verdad? Saber si los números son pares o impares, que más adelante vamos a ver cómo crear funciones que me puedan distinguir eso. Por ejemplo, también el módulo funciona mucho para lo que es, por ejemplo, no sé, digamos que vos quieres crear un tablero de ajedrez. Entonces acá tenemos un tablero de ajedrez de, vamos a ver acá, 4 8 por 8. Tenemos un tablero de ajedrez o podría ser cualquier otra cosa en realidad, donde cada casilla se va a ir pintando negro o blanco. Entonces, el módulo es una función muy útil porque, por ejemplo, en este tipo de ejercicios me permite a mí saber, ¿verdad? Si esta es la casilla número uno, esta es la casilla número 2, esta es la 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo puedo utilizar el módulo y decir, ok, ¿cuánto es el módulo de uno entre 2? El módulo de uno entre 2 es 1. El módulo de 2 entre 2 es 0. El de 3, 1. El de 4, 0. 1, 0, 1, 0. Uno puede crear una regla y decir, ok, si esto es 1, píntelo de negro. Si es 0, no lo pinte.
Este es uno, píntalo de negro. Este no, entonces queda en blanco. Este sí, píntalo de negro. Este también. Y así podemos ir eh, escribiendo reglas que, por ejemplo, me pinten un tablero. Por eso es que digo que el módulo es una operación muy importante en programación. Esto sería todo por la clase de hoy. Solo la parte de números enteros. Luego vamos a ver otro tipo de variable que sería el tipo de variable flotante. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.